Vamos, dile. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Vamos, dile ahí en tu casa. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Decláralo, cantamos. Vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Muy buenas noches, mis hermanos. Los saludo en el nombre del Señor y le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos que está conectado a través de esta plataforma, ya sea que esté en su casa, en su vehículo, en el hospital, puede ser, o en cualquier lugar de donde usted esté escuchando esta transmisión. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Antes de dar inicio a la palabra del Señor, vamos a orar para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Señor eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tú puedas en esta noche hablar, Señor, a nuestros corazones mediante tu palabra, Señor. Ella, Señor, puede discernir los pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ella puede sanar nuestras heridas. Ella puede conducirnos, Señor, por el sendero, Señor, que siempre nos acerca a ti, Señor, a través de tu palabra. El corazón adolorido, el corazón atribulado, Señor, encuentre descanso, Señor, en este bálsamo que es tu palabra preciosa, Señor, y poderosa que nos fue entregada, Señor. Gracias te damos en esta noche. Háblanos, Señor, a todos. Háblanos, Señor. Háblame, Señor, a mi vida. Háblame a mi corazón. Que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestras vidas, Señor, y que al estar tu palabra en nuestras vidas, Señor,
puedan irse gestando, Señor, todos aquellos cambios, todas aquellas transformaciones que necesitamos, Señor, imperiosamente en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En la noche clamé a ti, te acercaste, viniste a mí, tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú. Pondré mis cargas en ti, Jesús. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor. Tú dejaste el cielo, descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí, te adoraré. Gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande y perfecto es tu amor. Yeah. Cuán grande e infinito es tu amor. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios
existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es su amor. Cuán grande es tu amor por mí. Cuán grande es tu amor. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Amén. Entonces damos inicio, ¿cierto?, a lo que es la reflexión de la palabra de Dios, y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Como en reiteradas ocasiones hemos aprendido, ¿cierto?, de nuestros pastores y de distintas personas que han entregado la palabra, el libro de Hechos debiera de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un mes que estamos celebrando, recordando el Pentecostés. Amén. Los 50 días, ¿cierto? Después, cuando posteriormente vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo, cumpliéndose la palabra de Joel. Amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, nos relata la llegada del Espíritu Santo, aquel
aquella llegada del Espíritu Santo que había sido prometida por los profetas, por el profeta Joel. Aquí se cumple esta llegada tan esperada del Espíritu Santo. Vamos a tomar esto como base para nuestra reflexión, pero a la vez quiero ir haciendo un breve repaso de en qué estado se encontraban estos hombres, estos discípulos, hombres y mujeres, comunes y corrientes, hombres como tú, hombres como yo, mujeres como las hermanas que nos están escuchando, comunes y corrientes. A lo mejor alguien me puede decir, no eran tan comunes y corrientes en realidad, porque vivieron 3 años al alero del Maestro, escuchando sus enseñanzas, siendo testigos oculares de sus milagros y tantas otras cosas que vivieron junto al Maestro. Pero déjame decirte, mi hermano, que ellos seguían siendo personas como tú y como yo. Hagamos un breve repaso de aquellas personas. Primero que todo, los quiero llevar a que este grupo de personas, este grupo de discípulos, estando con el Señor, estando junto con el Señor, ellos no logran tener el conocimiento, el entendimiento de el propósito, de el objetivo con la cual Jesús había venido. Todos sabemos que los judíos, ellos siempre esperaban a un tipo del rey David, ¿cierto? A un hombre que pudiera organizar al pueblo de Israel y que se levantara en armas. Un hombre que fuera poderoso en cuanto a política, en cuanto a un ejército poderoso, y que de alguna forma se levantara ese Mesías y que pudiera liberar al pueblo de Israel de la opresión en la cual se encontraban en ese momento, que no era la primera. Habían pasado por muchas otras manos antes, por Nabucodonosor en Babilonia, por los medos persas, por los egipcios más atrás. Ellos habían pasado esa situación en muchas ocasiones. Y hoy día estaban bajo el sufrimiento provocado por el Imperio Romano. Entonces lo que ellos esperaban era un rey David que organizara el ejército, que se levantara en armas, que fuera fuertemente político, un general del ejército, y que pudieran de alguna forma liberarse del yugo en la cual se encontraban en este momento, ¿cierto? El Imperio Romano. Entonces todos esperan eso, todos esperan esa situación. Pero cuando Jesús llega, Él llega manso y humilde. Él llega siendo amigo, ¿cierto?, de la gente de la calle. Él llega siendo amigo de los pecadores. Él entra en casa de pecadores a comer. Él sana a la gente que está endemoniada. Entonces ahí sucede algo en la mente de las personas, que ellos no logran comprender el objetivo con la cual Jesús venía y estaba. En definitiva, lo que ellos no lograban entender era el reino de Dios. Ellos no lograban entender. Y eso queda reflejado en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 26, vamos a leer del verso 6 en adelante. Jesús
para ponerlo en contexto acá, Jesús se encuentra acá en Betania, en la casa de Simón el leproso, dice el verso 6 del capítulo 26 de Mateo. Lo leo. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque todo esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Acá tenemos un claro ejemplo de que los discípulos, dice el capítulo 26, los discípulos se molestaron en gran manera. ¿Saben ustedes, mi hermano, que este perfume de alabastro, bueno, alabastro era el contenedor, el vasito donde estaba el perfume, era el material, ese era el alabastro, pero lo que estaba adentro era nardo puro, perfume de nardo puro. Hoy día, googleando un poco por allí y por acá, un perfume con esas características tiene un valor de $4,000. Según la Biblia, eso equivalía a 300 denarios. O sea, son 300 días de trabajo para poder comprar ese perfume. Y esta mujer viene, toma el perfume, rompe el perfume y lo derrama sobre la cabeza de nuestro Señor. Y los discípulos se enojan. Ellos dicen, pero ¿cómo este desperdicio? Podía haberse vendido y haber repartido la plata a los pobres. Entonces, acá vemos el primer claro ejemplo de personas que aún no han entendido el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, cómo se mueve el reino de Dios, a qué apunta el reino de Dios. Jesús vino a establecer el reino de Dios, no como ellos esperaban, como un gran ejército, un gran político militar que viniera a liberarlos de Roma, como aún lo están esperando hasta el día de hoy, junio del 2022. Los israelitas aún están esperando al Mesías con esas características: político, militar, poderoso, gobernante, que los levante y los ponga en la cúspide de nuevo. Todavía le están esperando. Y naturalmente, como lo dice la palabra del Señor, cuando se levante el anticristo, se dé a conocer, a él le van a creer. A él le van a creer y con él se van a ir. Pero no a Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos analizando cómo las personas acá no logran visualizar cómo funciona el reino de Dios. Cuando yo o cuando tú pensamos que el reino de Dios tiene que ver con el dinero. Yo he escuchado a personas de decir, pero ¿cómo yo tengo que pagarle a Dios? Cuando se habla de los diezmos, por ejemplo, o sea que yo tengo que pagarle a Dios. Cuando se habla de las ofrendas, que son temas bíblicos, o sea, ¿cómo yo no entiendo que yo tengo que pagarle a Dios? Mis hermanos, cuando nosotros estamos en la posición que estaba esta gente, pensando en lo económico, reducimos esto a lo económico, al de tener dinero en el bolsillo, a que este dinero que yo tengo me puede alcanzar para otra cosa, a que este dinero con este dinero yo puedo comprar esto, puedo pagar esto otro. Cuando nosotros reducimos el reino de Dios a lo que es, a lo material, al dinero,
a la economía, incluso a la economía. Entonces, mis hermanos, podemos mirar a estas personas y nosotros podemos ser perfectamente, y yo me incluyo, podemos ser perfectamente uno de ellos. Podemos haber vendido este perfume y haber dado a los pobres. El Señor Jesucristo no les da la razón a ellos. Sí le da la razón a la mujer. Que leyendo los otros libros, ¿cierto? Podemos afirmar que es la hermana de Lázaro. Una de las hermanas de Lázaro, la que hace este acto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro y sus dos hermanas? Marta estaba cocinando, lavando los platos, haciendo la cocina, pelando las papas, mientras que la otra hermana estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, junto a toda la gente que ve ahí. Y viene la hermana de la cocina enojada y le dice: Señor, le dice, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda con las cosas de la casa. Y el Señor le dice: turbada estás, afanada y turbada estás, Marta, pero tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Es la misma mujer. Y gloria a Dios porque es una mujer. Entonces ella hace ese acto de derramar ese perfume de $4,000 hoy día. Porque esa mujer de alguna forma logra comprender, pero los discípulos no. Aún no logran comprender. Esa es una sola ocasión. Vamos a la otra para no ahondar tanto. Tenemos otra situación más. Ahí podemos hablar de cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces antes de que el gallo cantara. En Marcos capítulo 14, verso 26. Y dice así: pero después que haya resucitado, palabra de nuestro Señor Jesucristo, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Tenemos otra situación acá más de Pedro. Si bien es cierto, mis hermanos, el Señor tenía tantos discípulos, 12 discípulos, muchas otras personas lo seguían, pero ¿saben qué, mis hermanos? Pedro es como, podríamos decir, es como el que calza conmigo, no sé, en el sentido de que Pedro era una persona, y no lo digo, mis hermanos, por supuesto, por hacer alarde, sino que viendo el lado malo de Pedro, a eso yo me refiero, a que era impulsivo, a que a veces él decía cosas y después las pensaba. Él era hiperactivo. Pedro era hiperactivo. Entonces, él le dice al Señor Jesucristo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Y si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. Eso fue lo que le dijo Pedro al Señor. Pero el Señor le dice: mira, Pedro, esto va a suceder, me vas a negar antes que el gallo haya cantado. Esa es otra situación. Y después vemos más adelante que realmente sucede tal cual como el Señor le dijo a Pedro que iba a suceder. Lo negó incluso hasta con maldición. Negó que no conocía
a Jesús. Claro, posteriormente a eso vino un dolor tremendo en el corazón de Pedro. Lloró amargamente. Se arrepintió en su corazón. Me imagino yo que hasta sus huesos le ardieron, pero ya estaba hecho. Pero afortunadamente, mis hermanos, nuestro Señor es un Dios de oportunidades. Esa es otra situación. La otra situación es cuando Pedro, el mismo Pedro, le dice al Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 16, verso 23, le dice, Señor, le dice, no vayas a Jerusalén. Allá te van a pegar, te van a crucificar, y todas las cosas que tú nos dijiste, porque el Señor les contó a ellos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Entonces Pedro le dice, pero Señor, no vayas a ese lugar. ¿Por qué vas a ir? Momentos antes, el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, ¿cierto? Le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, no te fue revelado por sangre ni carne, sino del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Y al momento después, o al momento posterior, el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Porque Pedro habló de su humanidad cuando le dijo al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén. Allá te va a pasar esto, te van a matar, te van a crucificar, te van a latigar. Pedro él lo dijo de su humanidad. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo el reino de Dios, sino que estás viendo con ojos humanos. Lo mismo que le pasó a los discípulos cuando con lo del perfume. Estaban viendo con ojos humanos. Y sin comprender el reino de Dios. Sin comprender la naturaleza del reino de Dios. Esa es otra instancia más. Donde Pedro, ¿cierto? Y los discípulos no entienden el reino de Dios. Oiga, y el tiempo ya se estaba terminando. Jesucristo había estado 3 años con ellos. Y el tiempo ya de que el Señor fuera levantado, obviamente después de su crucifixión, su resurrección, ese tiempo ya se acercaba velozmente, ya estaba a la vuelta de la esquina, y ellos aún no comprendían el reino de Dios. Es que cuando yo pienso que no, es que cómo yo voy a ofrendar, cómo yo voy a diezmar, cómo yo voy a llevar mi alfolí, cómo yo voy a ayudar al hermano que está padeciendo necesidad, porque después me puede faltar a mí, que esa plata me puede servir para pagar otras cosas. Hermanos, es necesario que comprendamos cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, mis hermanos, menos es más. Para ser el más grande tienes que ser el más pequeño. Probadme en esto, dice el Señor. A ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Probadme. ¿Hemos hecho la prueba? Entonces estas son situaciones en las que hombres comunes y corrientes como yo primero y como tú, que me ves al otro lado, no logran comprender el reino de Dios. Después, posteriormente, en Mateo 18, los discípulos están ahí entre ellos, pegándose codazos entre ellos, y van donde el Señor Jesús y le preguntan, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor, llamando a un niño pequeño, le dice, ¿cierto? El que no sea como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Esa es otra ocasión más en que ellos demuestran no todavía estar comprendiendo cómo funciona el reino de Dios.
Pero después que sucede lo que sucede en Hechos 2, después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, después que ellos estaban en el aposento alto, todos juntos, unánimes, orando, hermanos, el Señor había sido crucificado, había sido azotado y había sufrido todo lo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y finalmente, los discípulos terminan ellos en un estado de miedo, de pavor, de temor hasta por sus propias vidas. Hasta que sucede lo que sucede en Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar en lenguas, mis hermanos, es la evidencia inicial de que tú o yo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Pedro dio su primer discurso. Pedro. Pero oye, ¿cómo? Pedro, un pescador. Sí, un pescador. Un hombre grueso, por decir algo más elegante, ¿no? Un hombre grueso, de pocas palabras. Generalmente, no sé, me imagino yo que Pedro ocuparía máximo unas 15 palabras para poder hablar. Todo su vocabulario se reducía a 15 palabras. Pero Pedro, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz diciendo, y dio su discurso, mis hermanos. Lleno del Espíritu Santo dio su discurso. Al oír, cuando Pedro terminó lo que tenía que decir, lleno del Espíritu Santo, al oír esto, se compungieron de corazón. La gente que escuchó a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. 3,000 personas se añadieron por la palabra que entregó Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ese mismo Pedro, ¿usted me está hablando del Pedro que negó al Señor? Sí, el mismo. ¿Usted me está hablando del Pedro a la cual el Señor le había dicho, apártate de mí, Satanás? Sí, el mismo. ¿Puede el Señor usarte a ti? Puede hacerlo. ¿Puede el Señor usarme a mí? Puede hacerlo. ¿Puede llenarnos de su Espíritu Santo? Puede y quiere hacerlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esos hombres llenos de miedo, esos hombres llenos de temor, que temían por sus propias vidas, esos hombres que andaban escondidos por las noches, fueron llenos del Espíritu Santo. Y sus ojos fueron abiertos. Entonces se dieron cuenta que el reino de Dios no era una cuestión económica, de que si doy más me va a faltar, de que si doy menos voy a tener más,
de que esta plata la puedo ocupar para esto otro, que si gasto el tiempo allá, ese tiempo lo puedo ocupar en otra cosa, que si le comparto a mi hermano que está con necesidad, me puede faltar a mí. Ellos comprendieron, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más hicieron estos apóstoles? Hablando, ¿cierto? Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora novena. Era traído un hombre cojo de nacimiento. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo de limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre se puso de pie. El hombre fue sanado de su enfermedad. De nacimiento ese hombre tenía esa enfermedad. De nacimiento. Fue sanado por mano de los apóstoles, producto de que el Espíritu Santo había venido y había llenado, estaba con los apóstoles. Entonces, ese es un antes y un después. Hermanos, necesitamos imperiosamente. Ahora alguien me puede decir: no, es que eso ya sucedió, lo que prometía el profeta Joel ya sucedió en Hechos 2. Sí, efectivamente, hermanos, en Hechos 2 fue el inicio del derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor lo puede hacer, más bien lo puede seguir haciendo, y lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que procurar? Y con esto ya voy dando cierre. En el libro de Lucas, capítulo 11, está la clave. Lucas capítulo 11, versículo 5. Jesús está aquí hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, y les está dando la clave. Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos. En el verso 11, Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Les enseña, ¿cierto?, acerca del Padre Nuestro que estás en los cielos. Es una oración que ha sido examinada y que ha sido hablada en distintos sermones, en distintas predicaciones. ¿Qué significa Padre Nuestro? ¿Qué significa que estás en los cielos? ¿Qué significa que sea tu voluntad? Eso usted ya lo sabe. Eso ya usted ya lo sabe. Pero a donde yo quiero apuntar es a partir del verso 9 del capítulo 11 en adelante. 11-19 del libro de Lucas. El Señor les dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El verso 10 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? El verso 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Jesús está terminando de enseñarle a sus discípulos cómo orar. Les habló también una parábola, ¿cierto?, de un amigo que llega a la casa de otro amigo ya tarde y le pide un pan, le pide 2 panes para atender a su visita. Y el amigo, ¿cierto?, le dice: no, porque yo estoy ya acostado, ya es tarde, no te puedo abrir la puerta, estoy acostado con mis hijos, estamos abrigados.
El Señor Jesucristo les dice, pero si no lo hace porque son amigos, lo va a hacer por el importunio, digamos, por la insistencia lo va a hacer. Pero nuestro Señor no va a hacer nada por nosotros por importunio, mis hermanos, lo va a hacer porque nos ama. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Persistencia y querer, pero querer de verdad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar esta reflexión de la palabra del Señor acerca de estos hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres comunes, como tú y como yo, pero que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron capaces de trastornar al mundo entero. Después de andar escondidos, asustados entre los rincones, ellos hablaban, después que vino el Espíritu Santo, ellos hablaban con denuedo de la palabra del Señor. Los metieron presos, los trataban de acallar, y ellos decían y declaraban, nos conviene más obedecer a Dios antes que a los hombres. No les importaba ni siquiera su propia vida, con tal de extender el reino de Dios, de predicar a Jesucristo resucitado. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Necesitamos esa visión del reino de Dios y dejar las cuestiones, digamos, de la perspectiva humana. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda llevar a ese nuevo nivel que solamente se logra con la venida del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, necesitamos urgentemente ese Espíritu Santo, Señor, revelado a nuestras vidas. Aquel que cambia, aquel que transforma, aquel que hace, Señor, a un hombre, a una mujer común y corriente, lo transforma, lo hace, Señor, como tú quieres que sea, Señor. Una mujer, un hombre sin miedo, sin vergüenzas, sin temores. Señor, un hombre, una mujer que visualiza, Señor, tu reino desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la palabra, el reino de Dios, para dejar, Señor eterno, de vivir conforme, Señor, a las reglas de este mundo. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda, Señor, hacer eco en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que al mismo tiempo, Señor, pueda comenzar ese proceso de transformación, de cambio, de metamorfosis en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Let's go. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás.
está, tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. ¿Quién cree que somos felices en Cristo? Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás.